Estamos contentos porque te has manifestado de una manera preciosa a través de estas alabanzas. En verdad fuimos elevados a tu presencia. Ahora queremos compartir tu santa palabra con esta linda congregación. Manifiéstate de una manera maravillosa. Toca nuestros corazones. Prepáranos, Señor, para el reino de los cielos. Y permite que tu Santo Espíritu sea el huésped de honor en este servicio esta noche. En esta hora, Padre, como pedido especial, queremos presentar delante de ti los hogares aquí representados en esta congregación, las familias que están presentes. Vamos a hablar del hogar, la importancia de la presencia de Cristo en esa institución. Por lo tanto, desde ya pedimos a ti que bendigas nuestros hogares. Bendice los padres, las madres y los hijos, esposos y esposas, todas las familias aquí representadas. Que la bendición del cielo descienda sobre cada uno de nosotros y que nuestros hogares se preparen de tal manera que un día podamos sumarnos al hogar celestial donde moraremos para siempre contigo. Gracias, Señor, porque siempre nos oyes. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, este es un tema que usted dirá, bueno, pero ese es un tema social que se va a presentar esta noche. ¿Acaso no vamos a presentar la palabra de Dios? ¿Sabes algo? La Biblia comienza, yo diría, o casi comienza con este tema. ¿Sabías eso? Al leer los primeros párrafos del libro Génesis, encontrarás allí cómo Dios intervino en la creación de la familia, en la creación del hogar. Y en una oportunidad cuestionaron a Jesús, particularmente sus enemigos, que de paso había muchos. Lo cuestionaron precisamente en relación a la familia, al hogar. Porque, amados amigos y apreciados hermanos, el hogar cuenta con una importancia gigantesca en esta sociedad y ante Dios el hogar constituye un refugio para cada miembro de esa familia. Dios ha creado el hogar para que haya bendición. El Señor ha creado la familia para que algún día todos podamos sumarnos a la familia celestial. Ese es el plan de Dios. Y el hogar cuenta con caracteres y matices eternos. Porque cuando Dios lo creó con la intención de que permaneciera para siempre. Y de esa manera Jesús respondió a la pregunta. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Si nuestros amados hermanos visitantes cuentan con este ejemplar de la Santa Biblia, el texto lo pueden localizar allí en la página 1036 de este ejemplar de la Biblia. Y está el texto en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 10, dice la palabra del Señor, partiendo del versículo 1. De allí partió Jesús y fue a la región de Judea tras el Jordán, y el pueblo volvió a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y algunos fariseos le preguntaron, para ponerlo a prueba, si era permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Oigan qué pregunta, ¿O acaso ya se olvidó esa pregunta? ¿Se formula hoy o no se formula hoy? Miles de veces, cientos de miles de veces, posiblemente millones de veces. Él respondió, ¿qué os mandó Moisés? Porque para el judío la autoridad en cuanto a materia religiosa no era tanto Dios, sino Moisés. ¿Qué os mandó Moisés? Y entonces ellos dijeron, Moisés permitió escribir cartas de divorcio y despedirla. ¿Le gustaría eso a una dama aquí presente, que de pronto su esposo le escribiera una carta de divorcio? Bueno, ya, has estado conmigo 10 años, aquí está la carta, vete, no te necesito más. Eso no le gusta a ninguna mujer. Jesús replicó, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandato, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los que eran dos serán una carne. Así ya no son más dos, sino ¿cuántos? Uno. Por lo tanto,
lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué frase tan contundente. No hay manera de separar lo que Dios juntó, porque lo que Dios une se supone que permanezca para siempre. ¿Qué dice la iglesia? No lo separe el hombre. Fue el consejo del Señor. Sin embargo, mis amados, la familia ha ingresado en un deterioro moderno espeluznante. A tal punto que la gente hoy hasta, no sé, han ganado dinero creando chistes y momentos jocosos alusivos al hogar y a la familia. Alguien declaró una vez que un matrimonio es lo mismo que una guerra. Y el otro preguntó, ¿pero por qué? Porque es la única guerra, contestó el hombre, en la cual los enemigos duermen juntos. Otro dijo una vez una interesante alegoría, y ustedes saben que una alegoría es una leyenda donde, bueno, las cosas son imaginarias. Esta leyenda presenta el siguiente incidente. En el cielo estaba el apóstol Pedro muy furioso con los esposos de la tierra, porque él había formulado una pregunta. La pregunta era la siguiente: ¿dónde están los esposos que dominaron a sus esposas en la tierra? Que formen una fila india, por favor. ¿Y dónde están aquellos esposos que fueron dominados por sus esposas? Que formen otra fila. ¿Y por qué estaba furioso Pedro? Porque la fila de los esposos dominados se le veía el principio, pero no se le podía apreciar el final. Eran tantos y tantos y tantos los esposos que el apóstol estaba furioso y hasta empezó a reclamarles: ¿cómo es posible que ustedes permitieran ser dominados por sus esposas? Eso es inadmisible. Alguien de los esposos, medio nervioso, le dijo a Pedro: pero tú tenías la suegra en tu casa. Y el apóstol contestó: sí, pero yo dominé la suegra y dominé la esposa. Y ahí, en ese afán, en esa discusión, de pronto el apóstol se da cuenta que en la zona, en la fila donde se supone que estuvieran los esposos que dominaron, había un hombre. Y Pedro se animó y se olvidó de sus asuntos personales y empezó a halagar a ese hombre. Vean ustedes, le decía a los esposos dominados, este hombre merece ser halagado. Mírenlo allí, firme, el único esposo que fue en verdad un hombre, un dominio en su casa. Y se le acercó el apóstol porque quería escuchar su testimonio. Y le preguntó al hombre: a ver, explíquenos, ¿cómo fue que usted dominó en su casa? A lo que el hombre contestó: yo no sé, lo único que sé es que mi esposa me dijo que me pusiera aquí y aquí estoy. Hay tantas cosas que han surgido, todas alusivas a la familia, al hogar. Tienen su jocosidad, por supuesto, y también su moraleja. Pero amigo querido y estimada amiga, quiero decirte en esta noche, y a aquellos que nos ven, que nos ven por el internet, quiero decirles que en verdad el matrimonio es una creación de Dios. Fue siempre el plan de Dios que existieran familias y hogares en este mundo, pero felices. Escuchen bien, familias y hogares felices. Y tú que estás viendo este programa por internet, el plan de Dios es que tu familia sea feliz. Hay esperanza para el hogar. Pero amigo, mi estimado, en estos días, al apreciar la realidad hogareña, quedamos prácticamente devastados. ¿Saben ustedes lo siguiente? Al principio del siglo pasado, aquí en Estados Unidos, se registraban 4 divorcios por cada 1000 matrimonios. Al principio del siglo pasado. En el año 2010, aquí en Estados Unidos, hubo 23.600 matrimonios y se reportaron 10.300 divorcios en el mismo año y 11.700 separaciones. Es espantoso lo que está ocurriendo hoy. Cuando leemos lo que hace un rato leí en Marcos 10, del 1 al 9, cuando leemos lo que el evangelista Mateo registra respecto a la respuesta de Cristo relacionada con lo que querían saber los fariseos y escribas, el Señor utilizó una frase que Marcos no la incluye. La frase es la siguiente: en el principio de la creación no fue así. Dios, repito, planeó para la familia una
felicidad copiosa. El Señor presentó una pluralidad muy interesante en el versículo 26 de Génesis 1. Son dos, pero al unirse esos dos se tornan en una sola carne. Así como Dios cuenta con esa pluralidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no es así? Están unidos en el plan de salvación. Son tres personas, pero realmente actúan como una. De la misma manera en el matrimonio, el esposo y la esposa, aunque son dos, actúan como uno. Y el verbo señorear, ese verbo señorear en la Biblia hebrea está en plural, señalando que Dios planeó desde el mismo principio crear una pareja compuesta por un hombre y una mujer que tendrían dominio juntos sobre este planeta. Amigo, amiga, Dios pensó, ideó, creó esa pareja. Adán y Eva, dice la Escritura, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Fue una pareja que Dios creó en el principio. Dios no creó hembra y hembra. Dios no hizo a Eva y a Delia. Dios creó una pareja. Dios no creó dos hombres para formar esa pareja. Dios no creó a Adán y a Julián. El Señor en el principio creó una pareja, varón y hembra, los creó Dios. Por eso Cristo respondió a los fariseos: en el principio no fue así. Este mundo se ha revolcado, por así decirlo. Así como se revuelca el cerdo en el lodo. Este mundo está prácticamente upside down, como dicen los norteamericanos. Incluso se quiere imponer a esta sociedad actos y conductas completamente perversas que no coinciden con una así dice Jehová. La iglesia del Señor y todo cristiano debe permanecer firme. Así como esos individuos o esas mujeres alegan que tienen el derecho de actuar como ellos quieran actuar, nosotros también tenemos el derecho de ser fieles a la palabra del Señor. Y ese derecho, así como ellos exigen que sea respetado, también debe ser respetado por ellos. Deben respetar a los hijos de Dios y a los cristianos en mantener en alto los principios de una así dice Jehová. En el principio no fue así, contestó el Señor. Dios creó un hogar. Y sabes, no es lo mismo un hogar que una casa. Una casa tú la puedes comprar con dinero, pero un hogar no puede ser comprado con dinero. En una ocasión había una familia ambulante. Había 3 hijos en esa familia. Vivían prácticamente debajo de un puente, ahí tenían todo. Eran dignos de lástima. Y pasaron 2 mujeres y se fijaron en la familia y quedaron impresionadas, porque era una linda familia. Y una de ellas dijo en alta voz: ¡qué linda familia! ¡Qué lástima que no tienen un hogar! Y el niño mayor escuchó el comentario. Se acercó a la señora y le dijo: ¿sabe, señora, con todo el respeto que usted se merece? Un hogar sí nosotros tenemos. Somos felices con papá y con mamá. Lo que no tenemos es una casa, pero un hogar sí lo tenemos. Gloria a Dios y gracias al cielo por el hogar. Es una bendición de Dios. Quiero presentarles esta linda pareja. Cuando tomé esta foto, cuando la pasé a mis archivos, ellos estaban cumpliendo exactamente 88 años de casados. En esa ocasión, unos 4 años atrás, de acuerdo a la información que se ofrecía, él contaba con 103 años y esta linda muchacha con 101. Hoy, si están vivos, él tiene 107 y ella 105. Y quise realmente mantener la foto por el interesante significado del 88.
Es el único número que está completamente conectado. Bueno, y el 0, que es un círculo, pero estamos hablando de números, de años juntos. 88 años de casado, ahora tendrán ¿cuántos? 92 años de casado. Ya las bodas de oro pasaron hace rato por esa familia. Y saben, ellos respondieron claramente que el amor es el ingrediente fundamental que transforma la casa en un hogar. Y el apóstol Pablo habla de ese amor en 1 Corintios 13. El apóstol dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se ensancha, no tiene envidia, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. Y estimado esposo y apreciada esposa, el amor verdadero nunca termina, nunca deja de ser. Esa muchacha preciosa que hace 30 años, ¿verdad? La conquistaste y que hoy está todavía contigo y que de pronto no tiene el mismo rostro que tenía hace 30 años, esa sigue siendo la muchacha linda que Dios te dio. Y el plan de Dios es que estés con ella hasta el final. Igualmente ese hombre precioso, un galán posiblemente de Hollywood y ahora es un galón, ese hombre sigue siendo tu esposo. Y Dios quiere que continúen juntos hasta el final. Y el plan de Dios es que cuando Cristo regrese en gloria y majestad, todos nosotros, esposos, esposas, hijos e hijas, que todos ascendamos al cielo para sumarnos al hogar celestial. Es el plan de Dios. Por eso ese verdadero amor que el apóstol Pablo presenta en 1 Corintios 13, del 4 al 8, debe imperar en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Y tú que estás viendo este programa, allí delante de tu computadora o frente a la televisión, el mensaje es para ti también y para tu familia. Dios te ama, Dios ama tu hogar. El Señor ha hecho planes para que tu familia more en el reino de los cielos. Y la felicidad celestial se puede disfrutar aquí, en este mundo. Y hay hábitos que se pueden cultivar para disfrutar de esa felicidad. Una de esas prácticas es la oración en familia. Orar en familia bendice, une, restaura, sana. Un sacerdote de la Iglesia Católica en Puerto Rico, en una ocasión hace años atrás, declaró que la familia que ora a Dios unida, permanece unida. Y es verdad. Cuando hay oración hay poder. La oración tiene todo el poder para resolver cualquier dificultad. No importa el problema que te esté consumiendo, preséntalo al Señor. Los consejeros de familia son excelentes, pero no hay un consejero como el Señor Jesucristo, el creador del hogar. La familia debe siempre proceder en unidad. Que se logre esa unidad por la gracia de Dios. Así como Dios está unido, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Señor quiere que esa unidad, tú, tu esposa, tus hijos la puedan disfrutar también. Hay esperanza para el hogar. Lee la palabra de Dios. Es otro hábito, otra actividad muy interesante, valiosísima para fortalecer la familia. La lectura de la palabra de Dios y la oración, esa perfecta combinación en familia, amados, trae una bendición contundente, insuperable. Les hace fuertes en el Señor y les une en medio de las dificultades. No sé si ocurrió contigo, pero en mi caso, años atrás, cuando era muchacho, a veces veía en las casas unos cartelitos muy interesantes que los ponían en las puertas principales de las casas. ¿Se acuerdan de esos cartelitos? Uno de ellos solía decir: Dios bendiga nuestro hogar. Nosotros teníamos un cartelito de esos en la casa. Cada vez que llegábamos encontrábamos allí ese cartelito indicando la seguridad de la bendición de Dios. Pero fíjate en este: Dios bendiga al que llegue a esta casa, ampare al que se queda y cuide al que se va. Gloria a Dios. El Señor en verdad ama a las familias, ama a los hogares. Y en Génesis 2, 24, quiero leer este pasaje contigo. La palabra de Dios afirma lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice la Escritura en Génesis 2, 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Es interesante porque la palabra de Dios presenta aquí una división. Para lograr esa unidad tiene que haber una separación. ¿Cuál es esa separación? El hombre se desprende de su familia, se separa de papá y mamá y se une a su esposa y forman una sola carne. Yo siempre amé a mi suegra. Hoy descansa en el Señor. La madre consanguínea de mi esposa, la que la alumbró y la trajo a este mundo, porque mi esposa tuvo el privilegio de disfrutar de dos madres. Ya que quizás en la semana les cuente un poco esta historia, pero su primera madre tuvo que viajar de la República Dominicana a Estados Unidos para trabajar y reunir dinero, porque cuando ella aceptó el mensaje del Señor, toda su familia la desheredó por completo, la dejó prácticamente sin nada, le quitaron todas sus propiedades. Con 7 hijos había que buscar dinero para mantenerlos. Y ella simplemente repartió sus hijos. La más pequeñita era la que hoy es mi esposa, una bebita, la dejó con su vecina, la mujer que precisamente le participó el mensaje de salvación. Y entonces mi suegra vino a Estados Unidos y estuvo como 8 o 10 años aquí trabajando. Mucho tiempo sin ver sus hijos. Y claro, fue un dolor muy grande para ella, pero tuvo que afrontar esa tremenda experiencia. Y mi esposa pues así creció, con 2 familias, con 2 madres, con 2 hogares. Ella tuvo un padre de crianza, nunca conoció a su verdadero padre, porque el padre de mi esposa murió cuando mi esposa tenía 4 meses en el vientre de su madre. Así que ella no conoció a su padre consanguíneo. Tuvo un padre de crianza que estuvo con ella y la crió y la educó y la levantó, y que hoy descansa también en el Señor. Por cierto, unos 2 años antes de morir, tomó la decisión de bautizarse, entregando su vida a Cristo. Es una historia que les voy a contar en la semana, que ustedes van a glorificar el nombre de Dios. Pero amados, traigo esto a colación porque yo a mis 2 suegras las quise, las amé y las amo siempre. La otra que vive cuenta con 100 años de edad. Está postradita en la cama, pero siempre la amé. Sin embargo, ellas mismas sabían que cuando una persona, un hombre y una mujer forman un hogar, se separan de mamá y de papá y se unen en una sola carne. Y fueron grandes mujeres que nos orientaron mucho, pero nunca estuvieron allí como una tercera persona en el hogar. La tercera persona que yo te recomiendo que esté en tu casa es el Señor Jesús. El respeto lo merecen los padres, los suegros, y siempre serán respetados. Repito, el apóstol Pedro tuvo su suegra en su casa. Es una señal de respeto hacia las personas mayores. Pero un hogar funciona mejor cuando están juntos el esposo, la esposa, el padre, la madre y los hijos. Y si acaso necesitan orientación, yo sé que los padres estarán presentes para orientarlos. Pero amados, tiene que haber una separación. El hombre se separa de papá y de mamá, se une a su esposa y forman una sola carne. En esta noche, antes de presentar esta próxima parte, que yo la he titulado Los mandamientos del hogar, yo quiero compartir algunos datos con ustedes y también con nuestros amados amigos y hermanos que nos ven a través de la cadena cibernética. El Señor en su palabra subraya esa palabrita, una sola carne. Esa palabrita una es la traducción de la palabra hebrea ejad, que está asociada a esa palabra con la palabra soldar. ¿Sabes lo que significa soldar? Cuando tú tomas un metal, lo conectas con otro y para pegarlo o adherirlo, ¿qué tienes que hacer? Aplicarle fuego. Pues Dios toma a un hombre y a una mujer y en el momento del matrimonio, el Espíritu Santo les aplica esa soldadura con el fuego celestial. Los une. Ahora, si tú unes 2 metales, estás preparando tal vez un enrejado y no te agradó el enrejado y lo quieres deshacer,
tienes que hacer un desastre para destruir el enrejado. Una vez está conectado, unido con fuego, es un desastre lo que tienes que hacer para desunirlo. Y eso sucede cuando ocurre una división en una familia. Los expertos dicen que una vez ocurre un divorcio, 40 personas en el acto quedan afectadas. En el acto, se cuentan como 40 personas que inmediatamente quedan afectadas cuando ocurre un divorcio. Permíteme compartir contigo y con los amados amigos que están viendo este programa estas estadísticas. A nivel mundial nosotros sabemos que más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. La República Dominicana, que es un país muy interesante, es el país de mi esposa, y gracias a Dios por ese país, porque me dio a mi esposa, ¿verdad? Es un regalo de República Dominicana. Pero se estima que el 41% de los primeros matrimonios terminan en divorcio. Y en República Dominicana, más del 62% de los enlaces matrimoniales se divorcian, lo cual ubica a este país en el 6º lugar en el mundo en cuanto a divorcios. Es un país de casi 10 o 12 millones de habitantes. Aquí en los Estados Unidos, repito, el 41% de los matrimonios se divorcian. El 60% de los segundos matrimonios aquí en Estados Unidos terminan en divorcio. El 73% de los terceros matrimonios terminan en divorcio. El promedio de duración de un matrimonio que termina en divorcio es de 5 años. La gente dura un promedio de 3 años después del divorcio antes de casarse otra vez. Y la edad promedio de personas que están viviendo un proceso de divorcio, de acuerdo a los expertos, es de 30 años. Ahora escuchen esto. Si los padres están felizmente casados, el riesgo de divorcio desciende hasta un 14%. Las personas que esperan hasta la edad de 25 años o más para casarse tienen un 24% menos de posibilidades de divorciarse. Interesante todos estos datos. Escucha amigo. Vivir juntos en concubinato, o sea, estar con esa mujer, con ese hombre, sin casarse, incrementa el riesgo de divorcio hasta un 40%. Por lo tanto, ese comentario que se escucha por allí, de que hay que probar primero, no resulta. No resulta porque Dios permite la intimidad en la pareja bajo la santidad del matrimonio. Es el único permiso que Dios te da. Fuera del matrimonio, el Señor no permite en ningún momento ninguna clase de relación íntima. Es lo que indica la palabra del Señor. Las parejas que tienen hijos son 40% menos propensas al divorcio que aquellas parejas que no los tienen. Claro, no vayas a pensar que te estoy diciendo que tengas 10, 15 y hasta 20 hijos. Nada de eso. Pero los expertos indican que cuando hay hijos en la familia, es muy difícil que ocurra una separación. Cerca de la mitad de los niños, y esta es la estadística que en verdad sacudió mi corazón cuando la leí, cerca de la mitad de los niños aquí en Norteamérica presenciará la ruptura de sus padres. Y de estos niños, el 50% de ellos presenciará el segundo divorcio de uno de sus padres. ¿Qué dijo Dios? Lo leímos hace un ratito. En el principio, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No fue así. El plan de Dios era un plan precioso. El hombre y la mujer estarían juntos y serían felices para siempre. Y Dios bendijo el matrimonio, incluso la relación íntima, o sea, la intimidad sexual fue bendecida antes de la caída. Por lo tanto, no me enredes la santidad del sexo con el pecado. Cuando se practica fuera del matrimonio, entonces es un pecado.
Pero si la intimidad se practica dentro de la bendición matrimonial, no es ningún pecado. Porque Dios bendijo esa intimidad sexual en el principio, a tal punto que fue el recurso que Dios usó para que se multiplicara la raza humana. Y esa bendición el Señor la proporcionó también antes de la caída. El Señor se lo dijo a ambos, a Adán y a Eva: multiplíquense, llenen la tierra, sean señores. Dios creó señores, hermanos queridos, amigos que nos ven. El Señor hizo una señora y un señor. Ellos eran los jefes, los comandantes de este mundo. Y eran felices. Y ese era el plan de Dios para cada pareja. Pero todo se malogró, por supuesto, debido al ingreso del pecado. Amados, en el principio, repito, Dios creó un hombre y una mujer. Y subrayo esto porque, de acuerdo a los expertos, una de las razones por las cuales las parejas terminan es la infidelidad. Y por cierto, Jesús fue la razón que expuso para que ocurriera una separación. ¿No es así? No puede haber una separación a menos, dijo el Señor Jesucristo, que una de las dos partes proceda con infidelidad. De lo contrario, hay que permanecer juntos hasta el final. Habrá problemas, dificultades, luchas y sinsabores. Se los dice uno que hace apenas una semana disfrutó ya de 42 años con la misma mujer. Gloria a Dios por eso. Tal vez haya parejas aquí que tengan 50 años de casados, o hasta 60, o quizás 88, como los jovencitos que vimos hace un rato. Pero mientras más tiempo la familia permanece junta, indican los expertos, más unidad adquieren, más felices son, hasta se parecen físicamente. En algunas ocasiones nos han preguntado a mi esposa y a mí si somos hermanos. Sí, comienza uno a parecerse físicamente. Y todas las mañas, como decimos, ¿verdad? Vulgarmente, como que se le pegan al uno y al otro. Es así. Esas son las bendiciones de la unión matrimonial. Pero es lamentable que la infidelidad esté conduciendo a tantos divorcios. Ahora escucha, amigo, porque la frase que yo quiero subrayar esta noche es la siguiente. En el principio, ¿qué dijo Cristo? No fue así. Dios creó un hombre y una mujer. Dios no creó un hombre y muchas mujeres. ¿Ustedes me siguen, hombres? Un hombre y ¿cuántas mujeres? Una sola. Ese fue el plan de Dios. Usted dirá, pero Jacob tuvo 4. Y Abraham, cuando fue viejo, allí fue que el Señor lo bendijo y cogió fuerza y tuvo muchos hijos. Esos hijos y esos nietos se enredaron en tantos problemas como ustedes no se imaginan. Porque claro, aquel quería estar más cerca de papá, el otro quería estar más cerca de mamá. Y todo eso provoca celos, envidias, frustraciones. Abraham cometió una equivocación. El Señor tuvo que despedir a Agar y a su hijo Ismael. Momento muy triste para un padre, ver a su único hijo, a su hijo mayor, despedirlo y verlo salir prácticamente sin nada a un desierto, a morirse. En otras palabras, a morirse. Eso le causó estragos a Abraham, pero Dios intervino y los protegió. Y hasta este momento hay dificultades entre esos dos pueblos. Nunca fue el plan de Dios de que hubiera un hombre y muchas mujeres. Hay religiones que aprueban eso. ¿O sí? Hay iglesias que lo aprueban. Cada año yo estoy dirigiendo grupos a Israel, a Jordania. El próximo año vamos a viajar a Roma, Israel. Y cuando viajamos a Jordania me llamó la atención lo que me dijo el guía en Jordania. Pues yo le estaba diciendo, que nosotros tenemos que ser fieles a las esposas. Y él decía, ¿pero cómo a las esposas? No, me refiero a mi esposa. Yo estoy hablando en plural, le dije. Estoy hablando de esposos con cada una de sus esposas. A lo que él me contestó, nosotros no, aquí podemos tener hasta 4 esposas. 4 esposas ustedes pueden tener, les dije. Yo solo tengo una y se me ha hecho muy difícil. Pues nosotros, me dijo con orgullo, podemos tener 4 esposas y cada una tiene una función en el hogar
y es permitido. Alá lo permite, pues para ellos y para esos musulmanes Alá es Dios. Él lo permite y está escrito en la Biblia. Yo le expliqué, no, la Biblia enseña claramente que es un hombre y una mujer. Y cuando ocurrieron esos matrimonios mixtos, cuando hubo muchas mujeres, hubo muchos problemas en esos hogares. Por otra parte, aquí en Occidente hay iglesias que, incluso hay miembros de esas iglesias que hasta tienen 9 esposas o más. En una ocasión presentaron un programa de televisión en donde una persona, miembro de esa iglesia particular, se estaba casando con la 9ª esposa. Y las 8 esposas estaban ahí participando de la boda, muy contentas. Oigan, yo le hago una travesura hacia mi esposa y no lo puedo contar. No lo cuento, porque ese, con toda la fuerza, que ella va a caer contra mí. Dios enseña en su palabra que es un hombre y una mujer que forman una sola carne. O sea, Dios estableció la monogamia en el principio. Y así es como el esposo y la esposa están unidos en amor. Así es como comparten sus intereses, prodigándose afecto, cariño, respeto, permaneciendo juntos para siempre. Amigo, amiga, únicamente en el matrimonio establecido por Dios, en el principio se admite, repito, la intimidad. El hombre y la mujer en el matrimonio están unidos espiritualmente, pero también están unidos físicamente. Y el Señor bendijo esa unión. Jesús citó Génesis 2:24 en Mateo 19:5 para condenar el divorcio. Por eso Cristo fue enfático al decir, en el principio no fue así. Y Cristo citó ese texto para repudiar la poligamia, para descartar la fornicación, incluyendo toda clase de aberración sexual, y rechazar contundentemente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Rechazado, repudiado por Dios. Miles de clérigos lo pueden aceptar y hasta oficiar, pero no hay bendición de Dios, porque en el principio no fue así. La Biblia dice, varón y hembra los creó Dios. Y lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. Esposo aquí presente, esposa que me escuchas, y aquellos que nos ven, delante del esposo y de la esposa, destaquen las virtudes que ellos tienen y los defectos, que son muchos los que tenemos, preséntalos a Dios en oración. Nunca se presenten los defectos unos a otros. Y ese silencio doloroso que se suele utilizar para martillar la conciencia de la esposa o del esposo, destruyan ese silencio doloroso. Que haya diálogo frecuente, que se converse en el hogar. Si surge un problema, que se le preste atención y que se resuelva. No guardes silencio. Te ofendió tu esposa, no te quedes callado. Siéntate con ella y explícale lo que sucedió. O viceversa. De esa manera se van a conocer más y mucho mejor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 10 al 13, presenta un pasaje muy importante que quiero leer antes de terminar. 1 Corintios capítulo 7, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 7, los versículos 10 al 13. Escucha, estimado esposo, presta atención, amada esposa. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? El Señor, que la mujer no se aparte de su esposo. El versículo 11, 1 Corintios 7. Y si se aparta, que se quede sin casar o reconcíliese con su esposo. Y que el marido no abandone a su esposa. A los demás digo yo, no el Señor,
Si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con ella, no la abandone. Y si una mujer tiene esposo infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje. 4 veces. ¿Cuántas veces? 4 veces el apóstol Pablo afirma con toda seriedad que lo que Dios unió, nadie lo puede separar. 4 veces que la mujer no se separe de su esposo, que el marido no la abandone. El escritor repite en el versículo 12 que el esposo no abandone a su esposa. Y finalmente el apóstol afirma en el versículo 13 que la esposa no abandone a su esposo. En Efesios 5:25 la Biblia dice que los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y en Efesios 5:22 leemos que las esposas se sometan a sus esposos, así como al Señor. La Biblia dice que el marido es la cabeza de la mujer. Y algunos piensan que ahí, en ese pasaje, el Señor está indicando que el hombre tiene la jefatura, que puede ejercer el control. Por otro lado, cuando traemos este tema en la casa, mi esposa dice, bueno, está bien, tú eres la cabeza, pero yo soy el cuello que mueve la cabeza. Cuando hablamos de estos temas, ella dice, ustedes fueron creados del barro. Nosotros fuimos creadas del hueso, que tiene más valor que el barro. Tiene que haber unidad en el matrimonio, amor, respeto, comprensión. Y el apóstol insiste en que haya esa unión y que nunca ocurra una separación. 4 veces lo dice en este pasaje que acabamos de leer. 4 veces. El apóstol Pedro dice que la esposa es como un vaso de cristal. Es como una copa frágil. Si de pronto te asignan la tarea de limpiar los trastes en la casa y tienes que limpiar los envases de cristal, tú no los tiras al fregadero, no los tratas con rudeza, con mucho cuidado. Lo lavas, lo limpias, lo lustras. ¿Te das cuenta? No lo tiras así. De esa manera tenemos que proceder nosotros como hombres, porque la mujer es más delicada. Debemos ser cuidadosos. Igualmente las esposas deben proceder con cuidado hacia los esposos. Muchas veces, aunque esté así medio engalonado, trátelo con cariño. Está más gruesito ahora, tiene más carne para abrazar. Dios ha permitido estos cambios para nuestro bienestar, por supuesto. Después que haya amor y respeto en la familia. Amigos, hermanos, el Señor es el creador del hogar. Y el hogar nos llega a nosotros como un regalo desde el mismo jardín del Edén. En el mismo principio. 2 instituciones maravillosas surgieron en esa creación. El hogar, la familia y prácticamente enseguida el Santo Sábado como día de reposo en el cual el pueblo de Dios se goza en la presencia de su Salvador. Yo quiero compartir con todos, antes de concluir con este tema, lo que yo he llamado los mandamientos del hogar. Puede ser que haya más de 10, pero en esta ocasión vamos a presentar 10 y el primero se parece al primer mandamiento de la Biblia. No tendrás intereses ajenos a tu hogar. Una vez te casaste, esa mujer ocupa ahora el primer lugar. Y mami, aunque sigue siendo la madre, igualmente el padre, los respetamos, los queremos, pero ya no están en el primer lugar. Ahora ocupan un segundo lugar. Y ese segundo lugar es un lugar respetable. Pero ahora la familia es tu prioridad, tu esposa, tus hijos. No te inclinarás ante ninguna pasión que quebrante tu felicidad conyugal. Dios quiere que tú seas feliz. El Señor ha tomado la decisión de que seas feliz. Tu esposa, tú, tus hijos. Y con la presencia de Cristo en la familia, yo sé que habrá felicidad. Una felicidad que nunca se terminará. No tomarás el voto
nupcial en vano. ¿Se acuerdan ustedes de esos votos sagrados? Ese voto sigue siendo sagrado, aunque se haya pronunciado 30 años atrás, 10 años atrás, 42 años atrás, como en mi caso, sigue siendo sagrado. Acuérdate del día en que tomaste a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo, como a tu mejor tesoro. Acuérdate de ese día. Si hay problemas en tu hogar, Dios tiene la solución a esos problemas. La separación nunca es la solución, es la solución más fácil, la que se localiza enseguida, pero no es la solución al problema. Dale una oportunidad al Señor Jesucristo. Él puede sanar la herida que está quebrantando tu familia. Honra tu hogar. Mandamiento número 5, que se parece al 5.º mandamiento de la Biblia. Honra tu hogar para que los días de tu felicidad nunca terminen. Honra tu hogar. Si estás ahí con tu esposa o si de pronto te encuentras a 3.000 millas de distancia, honra tu hogar. No matarás los ideales de tu cónyuge, ni tampoco los de tus hijos. Lucha por esos ideales. Trabajen unidos. Confíen en el poder de Dios. No adulterarás contra la pureza del santuario de tu hogar. Repito, hombre que me escuchas, y ustedes que ven este programa, Cristo tiene todo el poder para romper cadenas. No importa cuál sea el vicio que esté consumiendo tu existencia. Dale una oportunidad al Señor. Él rompe cadenas. Él tiene poder para liberar. Él tiene poder para salvar. Tiene poder para que tú y los tuyos sean felices. No defraudarás la confianza de aquellos que entregaron en tus manos una vida para que fuera el objeto de tu amor. Toma la determinación de ser en verdad ese hombre que tu mujer siempre soñó. Y toma la decisión de ser esa mujer que tu hombre, tu marido siempre procuró. Hay una imagen en nuestra mente, un ideal, un sueño. Cada persona quiere encontrar la persona ideal. ¿No es así? En el matrimonio queremos el hombre conseguir la mujer ideal, la mujer obtener el privilegio de localizar ese hombre ideal. Para que consigas la persona ideal, empieza tú siendo la persona ideal. Pídele al Señor de los cielos el poder para que en verdad tú seas esa persona ideal. Y empieza a vivir esos principios en tu casa, con tus hijos, con tus seres queridos. No hablarás contra tu esposa, contra tu esposo, palabras hirientes o sarcásticas. Y finalmente, no codiciarás los placeres ni las prácticas que han echado por tierra la santidad del matrimonio para convertirlo en un sistema meramente convencional. Levanta los pilares del hogar. Esta sociedad corrompida que avanza hacia un caos interminable merece encontrarse con hombres y mujeres fieles y leales a la palabra del Señor. Y en el nombre de Dios levantemos los pilares del hogar. Que esta sociedad entienda que hay salvación en nuestra casa, en nuestra familia. Hay una historia preciosa. Todos la conocemos. La historia de Zaqueo. Es interesante analizar el nombre, Zaqueo. Viene de un nombre hebreo que quiere decir puro, justo. Zaqueo de justo y de puro. No tenía nada. Pero bueno, eso es lo que significa su nombre en hebreo. ¿Sabes? Zaqueo quería encontrar a Jesús. Quería tener ese encuentro con Dios. Posiblemente estuvo presente cuando Juan el Bautista recomendó a los publicanos que fueran cuidadosos y que no robaran a las personas o a los ciudadanos. Desde hacía días, meses, tal vez años que Zaqueo quería tener un encuentro con Dios. Era odiado. La Biblia dice que no solo era publicano, sino era el jefe de los publicanos. Pero acuérdate que Zaqueo era pequeño de estatura.
creció siendo un hombre pequeño. Cuando se organizaban los partidos de soccer, Zaqueo era puesto a un lado. Eso no sirve para nada. Ni siquiera portero puede ser. No lo queremos, que es más que tal vez de árbitro y de lejos. Así creció Zaqueo, siendo pisoteado por los altos, hasta que empezó a adquirir conocimiento. Porque como dijo Napoleón, el hombre se mide del cuello para arriba, el conocimiento que está en ese cerebro. Zaqueo se educó, se preparó, comenzó a robar y a robar y a robar. Se hizo muy rico y entonces ahora el enano era el que aplastaba a los gigantes. Sin embargo, ese corazón estaba totalmente devastado. Necesitaba a Dios con urgencia. Su casa no tenía la felicidad. Contaba con todo el dinero que una familia podía tener, pero no había felicidad, no había paz en esa casa. Y Cristo lo sabía. Gloria al Señor. El Señor te conoce muy bien. El Señor llegó a Jericó con la intención primordial de llegar a la casa de Zaqueo, de visitar su hogar y llevarle salvación. Qué lindo es Jesús. Había tanta gente que Zaqueo no podía ver a nadie. Solo cabezas y cabezas y cabezas. Y él quería ver a Jesús. No había manera de verlo. Corrió hasta un árbol sicómoro. Interesante el árbol sicómoro. La madera de ese árbol se usaba para construir ataúdes. El árbol daba un fruto que se lo echaban a los puercos. O sea que el árbol estaba asociado con los puercos y con la muerte, que para el judío eso era inmundo. Sin embargo, Zaqueo, un judío, hizo caso omiso a todo eso. Se rebajó, subió por ese árbol cuya madera se usa para hacer ataúdes, cuyo fruto se le da a los puercos. Se subió y se colocó en la rama y pudo ver a Jesús. Pero cuando de pronto descubre que Jesús se gira y empieza a caminar hacia él, tal vez en la rama comenzó a temblar. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué se acerca hasta esta dirección si yo solo quería verlo? Pero amigo que me escuchas y tú que me ves, aquella persona que toma la decisión de ver a Jesús, el encuentro es más contundente. No es solo verlo, no es solo tener un encuentro temporario. El Señor está presente para sanar, está listo para salvar. Y llegó Cristo, lo llamó por su nombre. Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Qué hermoso, amigo que me escuchas, estimada amiga, cuando Cristo toma la decisión de visitar nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar. Zaqueo tomó la decisión de entregar su vida a Cristo. Entregó su familia al Señor, incluso sus bienes. Dio todo lo que tenía, o la mitad lo dio a los pobres, y lo que robó lo dio 4 veces. Fue una entrega total, una conversión absoluta. A tal punto que Cristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque también Él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos amados de la Iglesia del Monte, hay esperanza de salvación, como dijimos esta mañana, y hay esperanza para tu hogar. Si Zaqueo descubrió esa esperanza, un ladrón odiado por su propia gente, si tuvo ese privilegio de disfrutar de esa esperanza de salvación, también tú, tu familia, tus hijos, todos tenemos ese derecho. Yo entrego a mis hijos en los brazos de Dios en esta noche, a toda mi familia, porque hay gozo con Cristo en la familia, como lo indica en el cántico cristiano. Con Cristo en la familia todo es feliz. He aquí mi familia, debieras decir tú en esta noche: Señor Jesús, así como hizo Zaqueo, entrego todo lo que tengo, mis hijos, mi familia, mis bienes, todo es tuyo. Tómame en tus brazos de amor, sálvame, Señor. Y amigo, amiga, y tú que ves este programa, Jesús desea entrar en tu casa hoy. Él quiere morar en tu vida y en tu hogar. Por eso yo quiero ser el primero en tomar a mi esposa y a mis hijos, aunque sea con esta foto, y entregarlos al Señor Jesucristo.
para que en mi casa, así como ocurrió en la casa de Zaqueo, pueda haber salvación en abundancia. Tú que estás viendo este programa ya en tu casa, tal vez frente a la computadora o quizás delante del aparato de televisión, entrega a tu familia en los brazos amorosos de Cristo, el creador del hogar, el salvador del hogar. Y aquí en este templo, si hay padres presentes, madres, esposos, esposas, que en verdad desean que esa salvación alcance sus vidas, que en verdad anhelan que esa esperanza inunde sus hogares, en esta noche les animo a que juntos tomemos la resolución de encomendarnos por completo a ese Dios de amor, al creador de la familia, al Señor Jesucristo, el huésped de honor en los hogares. El cuarteto Canaán va a pasar para cantar. Mientras ellos cantan, amados hermanos, amigos todos, y allá donde te encuentras, en tu casa o en tu oficina, donde estés, mientras el cuarteto canta esta alabanza, en esta noche levantémonos nosotros delante de la presencia del Señor y entreguemos nuestros hijos a Jesús, nuestros hogares, esposos y esposas. Tal vez el hogar está hecho pedazos, pero hay esperanza para tu hogar y Cristo es esa esperanza. Entrega a tu familia en los brazos amorosos de Jesús. Él hará el cambio, sucederá un milagro maravilloso. Serás distinto, tu familia disfrutará de una felicidad completa, pero toma esa decisión en esta noche. Mientras ellos cantan, levántate. Si quieres pasar adelante, ven, vamos a orar. Le voy a pedir al pastor López que sea él quien tenga esta oración de consagración por los hogares y por las familias de esta linda iglesia y por aquellos hogares de nuestros amigos que ven y escuchan este programa. Hay un lugar para todos en la familia de Dios, mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti, hay un lugar para todos en la familia de Dios, mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti. Hay un alimento en la mesa que hemos tratado a comer. Hay fortaleza y mucha salud en la familia de Dios. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti. Si en la vida te faltan amigos, ven a la casa de Dios. Valor y amor allí tendrás en la familia de Dios. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti. Mucho amor y felicidad. Mucho amor para ti. Amén, gloria a Dios. Hay mucho amor para ti. Cristo es esa fuente de amor.
Y en esta noche el Señor quiere morar en tu casa, quiere entrar en tu hogar, así como sucedió en casa de Zaqueo. ¿Quieres invitar a Jesús a tu hogar? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a decirle al Señor, Señor, apodérate de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestros familiares y seres queridos. Que el Señor bendiga los esposos aquí presentes, las esposas. Que por la gracia del cielo esta bendición sea perdurable. Y mantengámonos unidos, amados. Mañana espero verles de nuevo a las 7 de la noche. La palabra de Dios será predicada nuevamente y cantada. Y espero que la bendición de Dios continúe con nosotros. El pastor López tendrá una oración de consagración en esta oportunidad, pero antes quiero felicitarles por la decisión que tomaron de ponerse en pie y entregar sus familias al Señor Jesús. Invitar a Jesús para que sea el huésped de honor en sus hogares. Y puedo decir, como dijo Jesús, hoy ha llegado la salvación a nuestras casas. Amén, amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Nuestro eterno y todopoderoso Padre, Creador nuestro, sustentador nuestro, gracias, Señor Jesús, por tu gran salvación. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por la dirección diaria que le das a nuestra vida. En esta noche, Señor, tú nos has hablado. En esta noche, Señor, hemos repasado esa gran bendición del hogar para nosotros. Nosotros sí te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Nosotros sí queremos cumplir los propósitos del hogar. Haznos los esposos que tú tenías en mente. Amén. Ayúdanos a amar a nuestras esposas, Señor, como el regalo más grande que Amén, tú nos has dado. Jesús. Gloria a Que Dios. cada día nuestro deseo sea hacerlas más felices. Amén. Gloria Que a podamos Dios. compartir las tareas del hogar. Podamos siempre tener palabras amantes, Amén. palabras de inspiración. Bendigas también a las esposas. Amén, Que Señor. sean las compañeras, las ayudas idóneas que nosotros los hombres imperfectos necesitamos. Que cada día la ternura celestial llene sus corazones. Amén. Cuida de nuestros hijos, Señor, que vean en nosotros a Cristo Jesús y que ellos también sigan tus pisadas, Señor, por tu amor y por el ejemplo de Amén, tus padres, de los Señor. padres cristianos. Gracias una vez más por traernos a la primera reunión de esta semana. Mañana, Señor, que todos estemos aquí y traigamos a nuestras amistades. Amén. De tal manera, Padre, que nos preparemos para darte el primer lugar a ti y para estar juntos en la patria celestial. Amén, Señor. Danos muy feliz noche y acompáñanos con tus ángeles a nuestros hogares. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén, Señor. Tomen Amén. asiento.